Ok, estamos comenzando a grabar tarde, pero bueno, esta conferencia estará un poquito truncada. Entonces estamos aquí en módulo 7 y estoy compartiendo en este momento módulo 7 para que veamos cuáles son las actividades que tenemos para esta semana y poder ir resolviendo dudas de estas actividades. Bueno, aquí tienen la infografía y aquí tienen primero su concepto de comportamiento del consumidor. A partir de la clase vista y las preguntas que me hagan ahora, ustedes van cada equipo a definir un concepto de comportamiento del consumidor y van a decir qué elementos de los que se vieron en clase decidieron incluir y cuáles no y por qué, cuáles son para ustedes más relevantes. Y luego sus compañeros deben de opinar, cada quien debe participar, cada equipo debe participar por lo menos 2 veces. Una vez para proponer su concepto y otra vez para opinar en los conceptos de los compañeros. Además, por supuesto, de responder a lo que se diga de su propio concepto, a lo que diga yo o lo que diga el grupo. Y luego el otro trabajo que van a tener que hacer son los ejemplos de cómo encaja el comportamiento del consumidor en la estrategia de mercadeo. Es decir, aquí ustedes me van a decir, a plantear una investigación que va a ser utilizada en cada una de esas fases. Esta investigación correspondería a la fase tal, esta investigación a la fase tal, esta a la fase tal, esta a la fase tal. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, la prueba de concepto de producto correspondería a la tercera fase. Entonces, con estas explicaciones que les he dado, vamos a que ustedes empiecen a hablar. Voy a dejar de compartir pantalla y a que me hagan preguntas. No quiero reanudar compartición, pero quiero maximizar el video y no lo consigo. Ok, me devuelvo para acá porque... Ajá, por favor, alguien quite alguien ponga el micrófono, pero que vaya a hablar. Profe, en el chat estaban preguntando que si podría explicar de nuevo, hay 2 tareas pendientes, el ejemplo de cómo encaja el Sí. comportamiento del consumidor con la estrategia de mercado y la anterior, que es nuestro concepto de comportamiento del consumidor. Y bueno, yo llegué un poco tarde, lo escribieron por el chat, pero yo también tengo la misma duda. Llegué cuando explicó que son 2 intervenciones, creo, pero ya ahí me perdí. Sí, deben hacer 2 intervenciones. En la primera intervención ustedes ponen su concepto de comportamiento del consumidor. En la segunda ustedes opinan acerca del concepto que da algún compañero, que sea distinto al de ustedes, por supuesto, para que podamos interactuar. ¿Hay más Perfecto, profe, preguntas? pero eso no sería en grupo o es individual. Es en grupo, ese trabajo es grupal. El grupo como tal. El Ok, grupo entonces el grupo hace una intervención pública y luego tenemos que responderle un comentario a otro grupo. a otra de las intervenciones públicas, exactamente. Cada uno de los grupos debe hacer una intervención pública, que es que es su propio concepto. Y luego cada uno de ustedes debe responder a alguno de los conceptos de los compañeros. Y yo también responderé a los Buenísimo. conceptos. Y lo mismo, en el Perfecto. caso de la estrategia no, en el caso de la estrategia no deben interactuar con los compañeros, la interacción es solo conmigo, aunque la intervención igual es pública. Muchachos, esto perdí yo no veo, ustedes me ven, yo no veo, no tengo el clip de video y no los veo a ustedes en la pantalla completa de Zoom. Se me minimizó y no la logro aumentar. ¿Alguien sabe cómo? Profe, yo veo la pantalla que usted Mostrar está... panel de video, ya, aquí tengo el panel de video, pero bueno, por lo menos el panel. Es que no puedo ni moverlo. Ya aquí está. Ok, chévere. Ok, cuéntenme qué otras dudas tienen. Dudas acerca de cómo hacer la tarea o dudas acerca de la clase que ya vieron o de esta clase. Dudas acerca de la dinámica, como será la clase de ahora en adelante. El plan de clase no lo pueden ver porque la escuela quiere aprobarlos, entonces tienen que leer todos nuestros planes de clase. Pero la dinámica va a ser más o menos esta que hemos visto. Vamos a tener 2 exámenes parciales de teoría
vamos a tener lecturas, las lecturas para la semana que viene ya tenemos la primera lectura, y esa lectura tienen que hacerla, y esa lectura va a ser evaluada, por un lado, en el examen, en donde yo siempre hago preguntas de las lecturas, y por otro lado, en el trabajo grupal que van a realizar. Con lo cual tendrán una evaluación individual y grupal para saber que la leyó cada quien, aparte de que el grupo haya hecho el trabajo. Profesora. Sí. Hola, buenos días. Profe, Hola, ¿podría explicar nuevamente cómo sería la segunda evaluación? De proponer un ejemplo para las 4 fases. Ok, aquí están las 4 fases, ¿verdad? En cada una de estas fases, nosotros podemos aproximarnos al comportamiento del consumidor y al análisis del consumidor. Por ejemplo, si tenemos un análisis general del mercado, nosotros podemos decir, en el caso del mercado venezolano, en este momento, que tenemos un consumidor que actúa como un consumidor, bueno, actuaba hasta hace poco, eso ha cambiado recientemente, debido a la dolarización que hemos tenido. Profe, Sí. disculpe, es que aparece una barra como gris en medio de la pantalla y no se ve. Esta barra que estoy moviendo ahorita. Esa misma, y se ve como borroso toda la pantalla. Yo no sé si todo el mundo lo ve así igual. La estoy poniendo para acá arriba para que no moleste, pero yo la necesito porque ahí es donde yo los veo a ustedes. ¿Los demás ven borroso Ok, también? vale. Yo veo perfecto. ¿Los demás ven borroso también? No, profe. Ok. Bueno, mi amor, es que el internet de cada uno nos hace esas cosas, lo siento. Ajá, ya va que Victoria se me volvió a salir. Ok, entonces, dentro de esta parte, por ejemplo, yo podría hablar en el análisis del mercado que voy a hacer un estudio acerca de cómo funciona el consumidor venezolano en el mercado de la comida o en el mercado de las cosas básicas. Y podría decir, o podría haber un estudio de mercado para identificar si el consumidor venezolano actúa como un consumidor de situaciones extremas, es decir, como un consumidor de guerra. ¿Me ven todos o me perdieron? ¿Ok? Porque hasta hace poco, debido a la escasez que teníamos y a otra serie de cosas, el consumidor venezolano tenía una conducta de consumidor de guerra. O, por ejemplo, en el entorno legal, podríamos ver cómo influye la actitud del consumidor, las dificultades para importar ciertas cosas y que haya poca competencia en el mercado, que es cuando tuvimos escasez. Luego nos abrimos completamente a la importación y esto cambió, pero eso es un ejemplo de lo que sería una investigación de análisis del mercado. Profe, Un ejemplo... Una pequeña duda. Ajá, ahorita está dando el ejemplo. Sí. Me preguntaba, usted habló del consumidor y ahorita está hablando de la parte legal. ¿Nosotros tenemos que hablar de los 4 aspectos que están ahí o podemos elegir un solo o tiene que ser en general? Ustedes deben elegir uno solo, porque cada uno me va a dar un ejemplo distinto y el asunto es que el ejemplo encaje. Ah, ok. ¿Ok? O sea, la idea es puede tener... ser lo del consumidor que usted dijo nada más. Lo que pasa es que está relacionado. Cuando hablas del análisis del mercado en general, que es un análisis global del mercado, ¿verdad? Evidentemente que la investigación del consumidor es el consumidor, pero es el consumidor cómo actúa en esa situación en la que está el mercado en el momento. Ok, entiendo. ¿Me explico? Además, Sí. como es del consumidor en general, tú podrías decir, por ejemplo, que el consumidor, que tú vas a hacer un estudio de fidelidad de marca en el mercado de gaseosas. Entonces, en el mercado de gaseosas, el consumidor ha demostrado ser muy leal. O sea, el que toma Coca-Cola, el que toma Pepsi-Cola, toma Pepsi-Cola. ¿Qué ocurre cuando te encuentras en situaciones extremas como la recientemente vivida por Venezuela, en donde han logrado entrar gente como esta gente nueva de Gloop y estas cosas nuevas, que han logrado entrar al mercado y competir por una cuestión de precios? Porque hay una economía dolarizada y una parte de la población que no tiene acceso a los dólares. Y ya no puede pagar lo que pagaba. Por ejemplo. En este caso, hablamos de los análisis del mercado en general. Y evidentemente, dentro de esos análisis del mercado en general... No se le escucha nada. Suena como un robot, suena todo entrecortado. ¿Ahora mejor? Sí, profe, disculpe, no puedo entender nada de lo que dijo realmente. Chévere. Yo también los escucho entrecortados. Me da miedo cambiar mi conexión de internet porque tendríamos que volver a entrar. Ahora mejor porque yo tengo varias conexiones de internet disponibles en casa. Sí, profe, ya se escucha un poco mejor. Ya se escucha bien. Ok. Entonces, aquí, cuando hablamos del análisis del mercado, es cuando hacemos un estudio del mercado en general. Pero nos enfocamos en el consumidor de ese mercado, no un estudio de nuestro producto, ni un estudio del consumidor específicamente, sino un estudio del mercado.
Es decir, cómo es el consumidor del mercado de refrescos, de bebidas refrescantes gaseosas. Entonces hablamos de ese consumidor específicamente y es un análisis general del mercado. Si yo pasase este mismo estudio al otro nivel, que es el estudio de la segmentación del mercado, entonces yo podría decir cómo es el consumidor de Gloop. Es decir, ¿a qué consumidores debo yo apuntar que podrían cambiar? Porque ya yo en este análisis primero que hice del mercado en general, me enteré de que el consumidor del mercado de refrescos es un consumidor sumamente fiel y hay una alta fidelidad de producto. Entonces, si yo tengo una marca nueva, ¿a qué segmento del mercado debo atacar? Si tengo una marca nueva. Entonces aquí ya es un estudio demográfico en donde, bueno, hay tanta cantidad de gente que de pronto porque tiene recursos más escasos es más proclive a ser atacado por mí. Entonces esa es una investigación ya de segmentación del mercado. No de descripción del mercado general, que sería el primer nivel, sino de segmentación y definición de target. O si quiero importar ginger ale, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería el consumidor del ginger ale? Entonces sería el contrario que el de Gloop, porque es un producto más costoso y que tiene toda una tradición de consumidores muy fieles, pero muy chiquiticos. Y suele ser un producto también caro en el extranjero como refresco. Profesora, otra duda que dice que una compañera en el chat, sí. Y yo también tengo la pregunta. Ella ella dice que si en cada fase hay que escoger un solo punto, por ejemplo, la segmentación de mercado demográfico. Yo creo que la segmentación dependería, en tal caso, del producto que estemos usando en el ejemplo. Si es demográfico nada más, si es situacional y demográfico. Exactamente, depende del ejemplo. Depende del ejemplo que estén dando. Perfecto. ¿Ok? Luego, dentro del proceso de decisión de compra, entonces, bueno, el producto en sí mismo. Resulta que lo voy a distribuir en abastos de zonas populares. Entonces, bueno, evidentemente, yo tengo que ver qué tanto puede ser este producto vendido o podría yo hacer una investigación de qué tanto sale el producto en grandes supermercados en comparación con los abastos de zonas populares. Por ejemplo, eso sería una investigación de plaza, en el mismo caso de los refrescos. Tomo el Gloop, pongo el Gloop en los abastos, donde no tengo la Coca-Cola, o sí la tengo, porque Coca-Cola ha penetrado en los abastos de las zonas populares. Siempre hay una neverita de Coca-Cola, que ahora hoy en día está llena de Gloop, pero tiene la marca Coca-Cola. Entonces, bueno, yo trato de meter el Gloop en los abastos de esas zonas, también pongo el Gloop en los supermercados de cadena, los meto en el Excel-Siogramas y en el Plaza y comparo, y veo dónde se vende más, dónde se vende menos y cómo se da la cosa, ¿no? Entonces aquí estaría haciendo, por ejemplo, una investigación de Plaza, y elegí una sola, o de promoción, cuál es el mensaje que la gente necesita, escuchar para comprar el producto. Si estuviese hablando de la etapa de proceso de decisión de compra, que es la etapa de las estrategias de mercadotecnia, producto, precio, plaza y promoción. Y en el último lugar o el último encaje de la investigación de comportamiento del consumidor, tengo la implementación en el mercado, que ya es el resultado o la respuesta, la retroalimentación. Es decir, el que compró mi producto por primera vez lo va a volver a comprar. Aquí sería ya la evaluación y la prueba del producto. Después de que la gente compró el producto, voy y le pregunto, ¿qué le parece a usted este producto, por ejemplo, en comparación con el que usted compra regularmente, en el caso del Gloop? Es verdad que sabe diferente, es verdad que tiene menos gas, es verdad que se estropea en la nevera. Por ejemplo, aquí había una Coca-Cola que se llamaba Big Cola, que no funcionó nada y duró muy poquito tiempo, que ustedes decían, o los consumidores decían que no tenía gas. Y en mi experiencia, yo hacía todos los años, cuando tenemos la suerte de ver esta materia en clase, yo hacía una prueba ciega de producto. Y como los refrescos son una categoría muy particular en la cual ustedes todos piensan que diferencian a todos los refrescos un sabor de otro y justamente hay una fidelidad de marca bastante alta y de tipo de refresco, yo los ponía a ustedes a tomar Coca-Cola, Coca-Cola Light, Pepsi-Cola, Pepsi-Cola Light y Big Cola, que era la única que había en aquel momento, que competía en el segmento de las colas. Lo primero es que prácticamente nadie diferenciaba los refrescos y que tampoco había ninguna fidelidad de marca. Las favoritas solían ser las light, que mucha gente dice que no toma y que en lo que la pruebe reconoce el sabor y le parece asquerosa, sobre todo del sexo masculino. Surgen más este tipo de comentarios. Profe, perdón, interrumpirlo otra vez. No, interrúmpanme, esa es la idea. Ok, es que por el chat están diciendo que si puedo hablar un pelo más lento. Interrúmpanme cada vez que me espepite. Eso es muy importante. Lo que pasa es que la mayoría de las personas intervienen en el chat, entonces... Pero es que el chat no lo tengo abierto, déjame ver si lo puedo abrir. Pero sabe que si usted hace doble clic en el recuadro ese que nosotros vemos gris, me parece que
le va a empezar a formar parte de la pantalla en donde tiene la presentación. Y lo mismo le debería pasar con el chat. Como que hay varias formas de configurar cómo usted ve su pantalla. Claro, mi amor, lo que es que no lo consigo, porque aquí abajo tengo silenciar, detener video, seguridad, participantes, nueva función, poner en pausa, anotar, control remoto, y en ninguna parte tengo el chat. Y en más tampoco me aparece. En más me aparece pausar grabación, detener, inhabilitar, mostrar, ocultar panel de video. A ver, en la barra negra de abajo le aparece el botón de mute y del video, ¿verdad? A la derecha deberían aparecerle los participantes y luego una burbuja que dice chat. No me aparece la burbuja de chat. Aparecen los participantes y luego nueva función de compartir pantalla. Quizás cuando compartes la pantalla te quita el chat. Ok, no, arriba entonces debería haber un recuadro de pronto verde con negro en donde dice View Options, ¿no? A ver, verde con negro me dice estoy compartiendo pantallas, no me dice View Options, me dice grabando. Detener compartición. Entonces, probablemente tenemos diferentes versiones. Es que no me, yo antes lo tenía y lo veía y lo podía poner y quitar, pero es que no me sale. Vale, vale. Okay, y eso es lo que me tiene justamente un poco nerviosa. Ya para la próxima clase veré cómo, porque tengo el recuadro de los participantes, pero no tengo el recuadro. Ya va, déjame ver. No tengo el recuadro del chat. ¿Qué pasa si hace doble clic en el recuadro de los participantes? Vamos a ver si así me aparece el chat. No, sigue siendo el de los participantes. Profe, tengo una pregunta. ¿No le aparece un icono pequeño en la parte de arriba que dice intercambiar pantalla compartida con video? No, me aparece tampoco. En la parte superior derecha y luego aparece cambiar a pantalla completa. En la parte superior derecha nada más veo mi internet, mi pantalla de internet. Eso está todo como minimizado y lo único que me aparece es el recuadro de abajo. Hola, profe. Yo creo que no importa. Igual creo que si hay más compañeros y podemos leer lo que ponen en el Zoom, podemos intervenir igual. Claro. Sí, así vamos pasando el tiempo. Váyame preguntando mejor porque luego nos volvemos locos aquí. Preguntas. Y cuando me espepite me tienen que decir que me apure. Preguntas del chat. Profesora. Ajá. Pregunta, para el primer libro que mandó sobre el comportamiento del consumidor, ¿ese será el primer libro que vaya para nuestra primera evaluación? No, ese libro es un libro general en donde está toda la materia. Ok. Estoy utilizando ese porque es el que usa la otra profe, la profe Daniela Capecchi. A mí me gustan como 7 y me da lo mismo el que usen, pero como ese usa Daniela, pues nos pusimos de acuerdo para pedirles el mismo. Todos los libros de comportamiento del consumidor tienen esta misma teoría. Van a variar los ejemplos que den. Hay uno de Arellano que es muy bueno porque tiene ejemplos de Latinoamérica, pero yo siempre les iré dando ejemplos de Latinoamérica en la clase. Entonces, la teoría que vamos a ver toda está en ese libro. Ahora bien, luego las lecturas que ustedes van a tener son lecturas de información teórica real. La información teórica tiene niveles y el conocimiento tiene niveles. El nivel más puro del conocimiento, ¿saben qué? Eso va a estar en donde mismo, eso del chat va a estar en donde está la vista de video, que yo no la tengo ahorita aquí. Ah, no, sí la tengo si subo. Ok. Bueno. Ese conocimiento que tiene niveles, el primer nivel es el nivel de la investigación. Los académicos, en cualquier área, que suelen ser los profesores universitarios o los investigadores desde el punto de vista científico, establecen teorías a partir de investigaciones. Esas investigaciones que dan pie a las teorías son el conocimiento básico. El señor Kotler, por ejemplo, es el padre del mercadeo y es el que todo el mundo cita porque es uno de los que más investigaciones ha hecho. Si nosotros vamos a la AMA, que es la Academia del Marketing Americana de los Estados Unidos, American Marketing Association, nosotros veremos que en la AMA, una de las personas que más ha publicado es el señor Kotler. Entonces luego él, partiendo de sus publicaciones, crea estos libros en donde va explicando lo que es el mercadeo y la estrategia del mercadeo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con esas lecturas que tienen? Ustedes van a leer esas investigaciones en sí mismas. En lugar de leer el trabajo digerido que les aparece en el libro, ustedes van a leer la investigación pura, dura y bruta. ¿Para qué? Para que el semestre que viene, cuando vean TFC, ustedes sean capaces de hacer un marco teórico real, buscando la información académica real y sean capaces de entenderla. Y para que ustedes puedan estar al día en su área. Porque ¿qué va a pasar? El equity, por ejemplo, que ya no está tan de moda, pero que en algún momento estuvo de moda.
En el marketing todo pasa de moda. El posicionamiento estuvo de moda en un tiempo y todo el mundo había posicionamiento, eso cambió y todo el mundo hizo entonces equity, ahorita está el neuromarketing, todos hacemos neuromarketing, pero nos llega tarde. Mientras que si usted sabe lo que está publicando la AMA, lo que publicó la AMA en su último número del semestre pasado, usted sabe lo que se va a estar utilizando en las empresas de marketing y agencias de publicidad dentro de 6 meses o de 1 año o de 2 años. Y usted estará al día en la teoría y en la investigación en su área. La idea es que ustedes vayan directamente a esos autores y no que esperen que les llegue la moda. Que la gente de Procter & Gamble les diga, ahora vamos a usar el equity. No, ya ustedes saben lo que es el equity o el neuromarketing, que es lo que se está usando ahora, o el marketing experiencial, que está relacionado con el neuromarketing y que es otra de las cosas que se están utilizando ahora, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen la suerte de que la universidad está inscrita en una base de datos que les permite ver eso, porque todas esas revistas son carísimas y ningún profesor las utiliza y no las utilizamos. Aquí lo vamos a utilizar, aquí vamos a buscar este tipo de investigaciones. Las que van a leer no son las más recientes, son las que mejor ejemplifican cierto tipo de teorías que tenemos, pero son las que van a leer, porque son las que tenemos. Y algunas también están buscadas con el criterio de que sean en castellano, porque ustedes lloran mucho cuando se les manda a leer artículos en inglés, que además suelen ser artículos de estadística pura y dura. Entonces, entre que no entienden ni el inglés ni la estadística, entonces yo hice en este caso una selección de 3 trabajos que van a leer de esos puros y duros, que son 3 trabajos importantes, que los tenemos aquí abajo, ya se lo podemos ver de una vez, que nos permiten ver un panorama completo. El primero, que es la investigación de abastos en Barranquilla, es en el área latinoamericana. Es súper interesante porque es una metodología cualitativa que no se usa mucho en marketing, desde ya les digo, porque quien lidera la investigación en marketing es los Estados Unidos, y en Estados Unidos la investigación en marketing es gerencial, no es holística, esa es la clase que viene, y casi toda es numérica. Luego van a leer un trabajo que sí es numérico y como tiene que ser, que ustedes es el que no van a entender y van a chillar y todo eso, que es el de Congruence Between Brand and Consumer Personalities. Y luego van a leer este trabajo de mercado de innovación para un mapa de utilidad de las mayorías, que es muy interesante porque es publicado en Debates IESA, en la respuesta del IESA, y la investigación hay una parte hecha en Venezuela. Ya me dicen que se nos va a acabar en 10 minutos. Bueno, cuando se acabe podemos retomar para... Una duda. Usted está diciendo que existen otras investigaciones que están en inglés o algo así y que por eso no nos las va a mandar. De casualidad podría igual mandárnoslas por si algunos de nosotros están interesados un día para leerlas y saben inglés. Claro, o sea, mi amor. No perdemos nada. No, claro. De hecho, sí van a leer una en inglés, que es esta de Congruence Between Brands and Consumer Personalities. Yo les cuento una cosa, vamos a ver cómo vienen ustedes. Yo al principio mandaba a hacer una lectura de estas en cada clase. Ustedes chillaron horrible. Tuve unas evaluaciones que decían que a ellos les parecía muy bien lo que yo enseñaba, pero que era demasiado. Que no podían hacer los trabajos, las prácticas, las lecturas, y era demasiado. Y que además esas lecturas eran muy difíciles y la mitad no entendían nada. Entonces yo lo que hice fue, en lugar de mandar una selección en cada clase, una lectura a cada clase, hacer 3 lecturas por semestre, y las seleccioné, como les estoy explicando, con estos criterios, ¿no? De que vieran diferentes cosas. La mayor parte de lo que se hace es como la lectura del medio, la de Congruence Between Brand and Consumer Personalities. Y la verdad es que si están interesados en más trabajos de este tipo, yo puedo buscar uno para cada clase, o una clase sí, una clase no, o podemos irlo viendo. Y a los que quieran verlo por su cuenta, pues les puedo dar un montón. De hecho, lo que voy a hacer, y lo que podemos hacer es tener una reunión para que ustedes mismos aprendan a buscarlas. Sí, profe, yo no decía cómo aumentar la carga de trabajo ni nada. No, ya sé. Mis compañeros no me odien. Yo decía si los puede mandar o si nos puede dar las herramientas para buscarlas nosotros. Los puedo mandar. En nuestro tiempo libre, pues. Los puedo mandar, pero en el caso de las herramientas para buscarlas, por ejemplo, si quieres buscar neuromarketing, con que entres a... Ajá. O sea, yo voy a comentar eso, o sea, que en verdad me parece que por ahora 3 estamos bien y luego vamos viendo en el transcurso del semestre, pero, y bueno, además una está en inglés, pues yo sé 01 en inglés, entonces ya esa, o sea, tengo que buscar, ver cómo resuelvo eso, pero el tema de cómo 01 de estadística, la mayor dificultad de esa lectura no es el inglés, sino la estadística, pero sigue. Bueno, para que sepan, ¿no? Entonces, nada, sería súper interesante saber cómo podemos ubicarlas, por ejemplo, en el tema o sea, lo que usted explica, que dónde se busca eso o qué se hace para conseguirlo. A eso voy. En TFC, la primera clase que ya está grabada, que yo les doy, que si ustedes entran a mi página y en lugar de entrar en comportamiento del consumidor, entran en TFC,
La primera clase que ya está grabada es cómo buscar esa información. La pueden ver y luego me preguntan. Y si a alguno le interesa un tema en especial, neuromarketing o personalidad, cualquier tema, profe, búsqueme lo último que se está investigando en tal tema, y yo les hago una búsquedita rápida, porque aún viendo la clase ustedes no van a ser rápidos. Pero me gustaría que la vieran y que entraran para que el semestre que viene, cuando entren en TFC, estén más preparados. Perfecto, profe. ¿Ese link usted lo va a compartir por el grupo? Es que ya está. ¿O dónde lo podemos mi propia, miren, esta es mi página, están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, sí, lo está Ok, viendo. entonces vamos a la principal. Bueno, yo esto lo grabé y aquí está. Esta es la principal de mi página, aquí están todas las materias que yo dicto. Entonces aquí tenemos trabajo de grado de concentración. Este FC, trabajo final de concentración. Y aquí está infotecnología de teoría para la investigación y bueno, y está dividido en 2 clases. Y ahí está toda la explicación de cómo se busca información para eso. Luego estos que me tienen que ir cargando otras cosas, les doy una explicación de cómo cargar cosas en la web y tal, y tienen todo el material de TFC. Pero ya con estas 2 clases, aquí está. Perfecto, ¿Lo vieron? entonces, sí, se ve perfecto. Entonces lo que hacemos es que lo revisamos ahí directamente. Lo revisan, pero luego, si alguno quiere que yo lo ayude a buscar, como les estoy diciendo, me dicen, profe, hay tal tema en el que no consigo la investigación, la información apropiada, me ayude, yo los ayudo. Y por favor, bueno, les voy a decir una cosa como les digo otra. Hay un tema que todos quieren hacer de TFC, que siempre es el product placement. Y se ha investigado muchísimo product placement y prácticamente no hay nada ya que investigar. Sin embargo, yo le dije eso el año pasado a mis alumnos y hubo 2 que insistieron, hicieron una buena búsqueda de información documental de la investigación en un product placement, se dieron cuenta, claro, de que lo que ellos querían en un principio ya era imposible, y entonces fueron llegando hasta el final a hacer una investigación de product placement en videojuegos, y específicamente trabajaron con product placement en FIFA, e hicieron una investigación bastante buena, y que da información novedosa. Cosa que no es fácil en product placement porque todos quieren hacer la misma tontería que se ha hecho 20 veces, que ya no es necesaria. Ok, más preguntas, que nos quedan 4 minutos, a ver si tenemos que aumentar esta clase de tiempo o no. Profe, disculpe, en su página a mí me aparece tu cuenta aún no ha sido aprobada. No sé si tengo que esperar a algo que usted tiene que hacer o si yo hice Sí, algo claro, mal. yo tengo que aprobarlas todas y las aprobé por última vez un ratico antes de entrar en la clase, pero ok. falten. Pero mira, aquí Ok. estoy, ya me ven que lo estoy haciendo en este momento. Sigan hablando, síganme haciendo las preguntas mientras yo voy aprobando a los 8 que aún no han sido aprobados. Dígame pues. Me gustaría saber un poco más de cómo debería ser lo de la infografía. O sea, no entendí muy bien esa asignación. Ok, esto es una respuesta, no es un trabajo. Los trabajos que yo le diga que me van a entregar como trabajos tienen que tener introducción, una contextualización teórica, un método y luego el trabajo en sí mismo. Este no. Aquí lo único que ustedes van a hacer es ejemplificar, es decir, dar 4 ejemplos de una investigación, mientras eso se va probando, para cada una de estas facetas del proceso del marketing. Es decir, ¿cómo sería una investigación de comportamiento del consumidor cuando estás en la fase de análisis del mercado? ¿Cómo sería una investigación de comportamiento del consumidor o qué buscarías cuando estás en la fase de segmentación del mercado? ¿Cómo sería una investigación de comportamiento del consumidor cuando estás en la fase del proceso de decisión de compra? ¿Y cómo sería una investigación de comportamiento del consumidor cuando estás en la fase de implementación en el mercado? Es decir, ya la gente compró el producto, lo probó, tuvo o no tuvo dificultades. ¿Sigue habiendo dudas al respecto? Buenos días, profe. Hola. La verdad es que sí, a mí no me queda muy claro cuando dice cómo sería la investigación, a qué se refiere, porque por ejemplo hablaba Ajá. de un consumidor de guerra y de distintos aspectos que conforman cada fase. Ok, Quería saber cariño, específicamente a por qué se ejemplo, refiere. ¿a qué me refería? Cuando yo te hablaba del análisis del mercado, ¿qué te decía? ¿Cuál es la investigación? Bueno, ¿cómo actúa el consumidor? En Venezuela, en ese caso hablaba yo de la cesta básica, ¿no? El consumidor de la cesta básica de alimentos en Venezuela, ¿cómo actúa en este momento? ¿Cómo es el mercado de la cesta básica? Entonces, en el momento en el que había escasez de producto, podíamos decir que actuaba como un consumidor de guerra. Entonces, describes cómo es ese mercado. Es un mercado de escasez. Ante la escasez,
el consumidor actúa de esta y esta y esta forma. ¿Me expliqué ahora? Ok, sí, Es un profe. análisis del mercado en general, no de mi producto en particular, ni de segmentación de grupos de consumidores, sino de cómo es el mercado en general. Exacto. Pero no solo entonces debería mencionar lo del consumidor, sino también la compañía, el entorno, la política legal, No todo. necesariamente puedes quedarte con una sola, la política legal, por ejemplo. Es un análisis, es que lo que pasa es que los análisis del mercado, además, en general, plantean todas esas cosas. Ok, ok, ¿Ok? profe. Plantean cómo es un consumidor en estas circunstancias. Ok, y para poder ejecutar esta actividad, nos vamos a apoyar de las lecturas que nos está informando ahorita. No, para poder ejecutar esta actividad, tienen el libro de comportamiento del consumidor en general y tienen mis explicaciones. Para esta no son necesarias las lecturas. Para la actividad de la semana que viene, sí tienen la primera lectura, que es la del el holístico, la de Ok, la la de Barranquilla. investigación en el consumidor gerencial u holística. Ok, gracias, profe. Profe, mire, honestamente, yo estoy un poco confundido porque, Ok. o sea, yo sé que hay 5 fases, por así decirlo, 5 pasos al Ujú. momento de un consumidor. O sea, esta persona encuentra la necesidad porque básicamente si no hay necesidad no hay compra. Ese es el proceso de consumo de compra. Todas esas son investigaciones de este nivel del mercadeo. Porque acuérdense que aquí Ok, lo que estamos viendo es cómo encaja la investigación en comportamiento del consumidor en el proceso del mercadeo. Entonces, la toma de decisión de compra, ya se nos va a cortar y voy a tener que volver a empezar, sería este nivel. Pero la investigación en marketing va mucho más allá de eso. Cuando uno hace investigación en marketing, uno lo primero que hace es un análisis del mercado. Y ahí no estás viendo el proceso de compra del consumidor, sino las condiciones generales del mercado. claro. Y, o sea, esto que le estoy comentando directamente sería como que las condiciones básicas y eso que está mostrando en pantalla sería algo más, o sea, más de, o Más sea, más macro. profundo. Ok, Más ok, macro. Esta es una visión perfecto. macro. Todo el proceso del mercadeo en general, lo que estamos viendo aquí, miren, esto en lo que se corte la reanudo, ¿ok? Y Vale. entran con la misma. Todo lo que estamos viendo en este momento